Todo lo que a continuación se va a narrar es por la gentileza de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él tiene un poquito de más paciencia que cualquier mariquita, así que vamos a dar una explicación. Ya digo, por su gentileza, por la gentileza de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Por qué se destruye la tierra? Es la gran pregunta. Porque hay tanto admirador de la naturaleza, ¿no? Supuestamente tanta gente que está comprometida por el medio ambiente y todo esto. Necesita saber por qué se destruye la tierra o por qué en la profecía bíblica dice que se destruye la tierra de la manera que se dice. Entonces, la tierra no es lo malo. Lo malo está en lo que la tierra contiene, en lo que se ha metido en la tierra. Esto es, bases extraterrestres y caídos y gigantes en rocas. Aparte de crímenes y desapariciones tapadas y cubiertas con tierra encima. Cuando un asunto no conviene, se le dice, échale tierra encima, ¿no? O hay que echarle tierra encima. Por si fuera poco, los sepulcros y la muerte humana, también campando por el planeta Tierra. Cuando alguien muere, va al polvo. Curiosamente se dice, vuelve al polvo, aunque ese ser que muere se supone que nunca antes estuvo en el polvo. Esto puede muy bien ser porque todo vuelve a su esencia irrevocablemente, y ni 1.000.000 de años de experiencia acumulada podría hacer que el polvo fuera algo más que desintegración y dispersión. El primer ser humano, Adán, se crea a partir del polvo de la tierra. Su materia era vil, pero el aliento que se le insufla le convierte en un ser vivo. Ese aliento impedía que al morir volviera al polvo dejando de ser totalmente. Es decir, era una porción del aliento divino mientras tuviera vida y conciencia. Adán, en el cual actuamos todos, opta por no esconderse tras el pecado. De no haberlo hecho, o sea, de haberse escondido, se hubiera canjeado ser polvo muerto en negativo y alimentar siempre a la serpiente que le llevó a sucumbir, porque la promesa era, o la profecía fue la sentencia, que la serpiente habría de comer polvo todos los días de su vida. La maldición de tener que morir y volver al polvo que el Mashiach preencarnado le transmite a Adán no es por el tamaño de la transgresión, no es por el detalle de tomar el fruto prohibido y dejarse engañar en aquel momento por la astuta áspid. Es porque no sabe responder a la pregunta de ¿dónde estás tú? Que le hace el Mashiach. Tuve miedo y me escondí no es la respuesta correcta. Es un desconocimiento absoluto de su ubicación. No sabe dónde está ni sabe entender ya lo que le rodea. Solo sabe esconderse, por miedo, y con ese miedo da el registro de lo vil y polvoriento de él, de Adán, pero no ya del aliento y la vida que tiene, y que le viene del Mashiach, del insuflo del Mashiach. Con ese miedo alimenta a la serpiente ya por adelantado. Adán se arrepiente, pero no se halla ya. Está desubicado de su propia conciencia. Ya no podía saber quién era o qué era, si era materia vil o porción divina. A veces cree ser una cosa y otras veces la otra. Y esos dientes de sierra o altibajos llevan o conllevan enfermedad. Y la enfermedad, la muerte. Mashiach sabe que sólo él encarnándose ha sido la conciencia, la luz de los hombres, la Or, revelando el reino de Elohim, lo liberado por el polvo,
y él hace que el registro polvo, o sea, Mashiach sabe que es la luz de los hombres, la Or, y que encarnándose ha sido la conciencia. Y ha actuado así porque ha sido la luz de los hombres y la conciencia porque ha revelado el reino de Elohim, que es lo liberado por él, por el Mashiach del polvo. Entonces así hace que el registro polvo pueda ser rechazado y finalmente vencido. La contemplación de su liberación puede verse, de la liberación del polvo, puede verse a través de de la liberación del polvo que ejerce Elohim, puede verse a través de cualquier momento de la historia humana. Que ejerce Elohim a través del Mashiach, esa liberación del polvo, del registro bajo, puede verse a través de cualquier momento de la historia humana, antes y después de la encarnación del Mashiach. Porque es un Elohim establecido por él y en él, y siendo él mismo ya en la plena unidad humana, se pasea liberado a través del espacio-tiempo. Se muestra en la zarza, en los profetas, en la meditación de Abraham, en las 10 palabras que se dieron a llamar como 10 mandamientos, pero no son mandamientos, porque él lo que quiere es liberarnos, no atarnos, o en la salvaguarda de la familia de Noé, por ejemplo, por citar solo algunos ejemplos. Con el arrepentimiento humano en Adán se resolvió medio problema, pero ahora quedaba lo peor. Adán muerto pero arrepentido volvió al polvo, pero no fue polvo. En lo sucesivo otros seres humanos muriendo no arrepentidos y sin aceptar su parte de responsabilidad en buscarle la ruina al Mashiach, por así decirlo, sí fueron polvo volviendo al polvo. Y ese polvo ya irredimible por haberse resuelto en un negativo fue el alimento de la serpiente. Cuando un demonio decía ser legión, se refería al polvo que traía en sus tripas, por explicarlo así. Lo que traía en sus tripas, lo que había comido era polvo, eran almas apresadas y devoradas, seres que, habiendo renunciado a la conciencia de conocer al Mashiach, se apilaban en los intestinos reptiles. Esas fuerzas ancestrales, ya en los dominios de la serpiente, fueron un enorme daño para la humanidad. Le restó vida a la humanidad e hizo sentirse sin vida a la generación de los vivos. Entonces lo que le pasa a la tierra es que tiene más polvo que tierra, más deformidades que formas. Lo que subyace en ella es malo, y la energía con la que se le ha cubierto es desgraciada y mala. Y así las cosas, ¿por qué iba la tierra a querer liberarse? Es la pregunta. Porque todo lo vivo tiene ruaj, tiene espíritu. Y si tiene ruaj, busca el camino de vuelta a Elohim, como dice la Dabar, como dice la palabra, que todo ruaj vuelve a quien lo dio, pero ha de encontrar el camino, que es el Mashiach. Si arde un animalito, su vida puede salvarse. Si arde una planta, se puede salvar su vida. El cómo se salvará la naturaleza exactamente no lo sé. Lo que sé es que se salvará y no podrá perderse porque es parte de Elohim. Aquí ha sucedido que el contrapunto a las fuerzas demoníacas y ancestrales han sido las plantas, las aves, las criaturas marinas, los cuadrúpedos, porque eso era y es Top. Top es bueno. Top es Dios, es Elohim, es bueno. Toda esa vida se alberga en Elohim, y con esa vida se deshace la muerte y sus poderes. Ninguna vida naturalmente buena en la creación, ninguna existencia enriquecida
en ofrecer belleza, salud y alegría a los sentidos, como pueda ser la más insignificante florecilla, puede ser olvidada de Elohim, porque Elohim, la supraconciencia, no se puede olvidar y no se olvida de sí mismo. Lo que arderá y se extinguirá es lo yermo, lo luctuoso, lo que no sirve porque no se ofrece. Se extinguirá la tierra, que es una costra tras otra, un sustrato tras otro, de mentira, de bajeza y de polvo. Y finalmente se extinguirán los que de polvo se alimentaban y se escondían. A fuerza de constancia ganaréis vuestros cuerpos futuros, vuestras almas, se dice en la Dabar de Poder, en la palabra. Y es que Elohim se ha mostrado invariable en su disposición y configuración durante toda la historia, mientras que los adversarios diablos se han ido amontonando en las vísceras reptilianas. De este modo, cuanto más gente ha muerto sin conciencia del Mashiach, más daño se ha podido realizar a los vivos, y especialmente a los vivos que querían buscar del Mashiach, que en verdad para eso quisieron tomar existencia consciente. Ese es el motivo de por qué la vida y el hábitat natural se han dañado tanto. Fuerzas ancestrales, vigilantes y demonios han desconcientizado tanto al mundo, a tanta gente y durante tanto tiempo, que la gente, para no soportar la presión que viene al rechazar a esas fuerzas, ha querido abandonar la conciencia, acudiendo al éxtasis o al viejo truco de esconderse detrás de algo más amorfo, difícil de seguir e impía y perniciosamente ambiguo, como pueda ser un credo religioso, un partido político, una empresa o una guerra. Vean cómo en tiempos del ministerio terreno del Mashiach, rabinos y gentes de Torah, supuestamente, celebraban en Pesach al Mashiach entregado para redimir al mundo, pero como lo hacían a los zombies mecánicamente, no supieron asociarlo con el Mashiach Yahshua y pasaron de todo lo escrito acerca de él, que no era poco, y lo veían en cada lectura sin lectura que hacían de la Torá y los profetas diariamente. De tal manera llegan a privarse los sentidos, cediendo a las fuerzas malignas que ni aún hoy pueden ver al Mashiach ni comprenden su testimonio. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos liberarnos de estas fuerzas negativas que operan en este mundo? Los muertos sin conciencia del Mashiach se quedarían siempre aquí buscando lo suyo, y siendo ya polvo serían utilizados siempre por los demonios para dañar a lo suyo y a toda manifestación de vida. Si miramos abajo, la tierra encubre a muertos, vigilantes y gigantes demonios, y si miramos arriba, la magnetosfera, por la sabida ley de la atracción, hace subir toda esa energía, polvo y humo que mantiene ciegas a muchísimas almas. En estas condiciones es altamente improbable que despertemos todos a una, pero una cosa es cierta. Haciendo acopio de las mismas energías antagónicas negativas, el hombre y la mujer sin Mashiach repite siempre los mismos errores. No importa la formación, la educación ni la capacidad mental. Un ser sin conciencia de lo que es Mashiach y lo que puede ser él mismo no evolucionará nunca. Al final cederá y será polvo e inconsistencia. Rebajará a su propia inteligencia y obrará estupideces. Sin embargo, puede llegar a entender, en este tiempo final, el hombre puede entender que tiene un problema de ubicación en el espacio-tiempo, que no es dueño de su persona ni puede serlo hasta que no tome conciencia del Mashiach. Él, el hombre de este tiempo, es el único en la historia que puede comprender de una vez que alejado de su Creador, alejado de su Or, de su luz, alejado de Yahshua HaMashiach, nunca ha sido libre, nunca ha sido él, sino mucha fuerza negativa aprovechándose de él y a través de su ignorancia.
que la ignorancia es maldad y no excusa, porque se niega a la conciencia. La remoción de esta choza planetaria es pues a todas luces necesaria, viendo cómo las conciencias están sufriendo, y ese sufrimiento es más desagradable para Elohim en criaturas inocentes de las que debíamos hacernos cargo, como plantas o animales, que en conciencias humanas perdidas que desvergonzadamente niegan la mayor. Hacer quimeras animales y mezclar simientes o semillas es infringir en las criaturas a nuestro cargo, niños incluidos, un dolor y una deformación que Elohim no permitió que los custodios vigilantes ejercieran sobre nosotros. Ahí ha sido ya una aberración que el justo no puede soportar más, y adelantándose nos asignó este tiempo antes de que, una vez la tierra se purgue de polvo y ausencia de vida, la vida ascienda a la vida y se clausure este campo que sirvió a la verdadera evolución y la hizo posible a través del Mashiach. Sin él aquí no trasciende nadie, sin él no queda ni el apuntador. Ahora, como el mundo en su conjunto, por ceder a las presiones demoníacas que han actuado en él, no ha aceptado, recibido ni sabido exaltar a Yahshua, el dador de la vida, nuestro Mashiach no esperaría nunca que alguien que no fuera él mismo pudiera plantearse la menor responsabilidad o implicación en la resolución obligatoria de achicharrar el planeta Tierra. Como siempre, la única responsabilidad correrá de su cuenta y dejará morir a gusto a todos los que se la pasaron llamándole opresor o asesino. Ilusos vivieron e ilusos morirán sin conciencia de la oportunidad que perdieron rechazándole. Entre estos que le rechazan habrá muchos que dicen conocerle, pero que él no puede conocer porque traicionan sus conciencias queriendo hacer del Mashiach, conforme a sus maldades, cesiones y cobardías. Estos son idólatras que no han querido redimirse porque vieron al Hacedor y Redentor como un gen con imán, y así se hicieron la imagen, y así mismos se vieron como imágenes de ese gen con imán, de ese carisma. Pero el Mashiach y todo ser humano que lleve su humanidad a él, fuimos simiente de mujer. Esa simiente de mujer vence a la ley de la física y la genética, al átomo y a la molécula, porque todo lo que actuaba en la mujer liberada y su simiente no era la mujer ni la simiente, sino depravación cósmica y chatarra en el esperma. Pecado transmitido, error sin solución, círculo, cera impostora, de cera que es sementera en hebreo, viene la palabra cero también. Círculo, cera impostora, cárcel y contención, hoyo y abismo. Por eso la herencia del reino, los que heredarán el reino, el Malhut Shamaín, cielo nuevo y tierra nueva, nunca fue esa herencia para carne ni sangre, sino para una humanidad que, habiéndole dado nombre a la humanidad, siempre se negó, se excluyó y se rechazó, como hicieron con aquel que la hizo posible. La evolución consecuente sonríe con esto, mientras que las fuerzas opresoras rabian como perras, con perdón de las perras.